acerca de mm, ok, ok. Eh, estamos recordando entonces que el ocuparnos de nuestra salvación no significa el hecho de ocuparnos para ganar o alcanzar nuestra salvación, sino nos ocupemos en esa santificación en la cual el Señor quiere que cada día nosotros podamos crecer. Hablamos que el propósito de Dios es que cada día nosotros seamos más a la imagen de Jesucristo para que a través de proyectar a Jesús a través de nuestra vida, Dios sea glorificado. El propósito que la escritura nos muestra a lo largo de todo lo que es el texto bíblico es que Dios sea glorificado, que la tierra sea llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Ese es el propósito de Dios, es ser conocido hasta lo último de la tierra. Y el segundo propósito que Dios tiene es que Él ha decidido en su soberanía hacernos parte de esta labor de ser glorificado. Entonces, la manera en la cual podemos glorificar a Dios es a través de una vida que muestre a Cristo. Y eso es lo que hablamos y eso es lo que hemos explicado en estos días, de estar ocupados quitando cosas de nuestra vida que nos impidan parecernos más a Jesús. Hemos llegado ahora al texto número 15 y para mí es un versículo muy especial porque es el texto que hemos tomado como lema dentro de la iglesia. Y tal vez no tiene que ver con el versículo 16, que es el lema de palabra de vida, los que hemos estudiado en palabra de vida, en Filipenses 2:16, dice levantando en alto la palabra de vida. Eh, no es tanto la relación del ministerio que yo tuve, sino realmente el propósito que marca este versículo. Entonces vamos a leer este texto. Dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahora esa palabra para está marcando un propósito. Ahora, el propósito viene, de alguna manera este texto está unido al anterior, al versículo 14, y recordamos que el versículo 14 hablaba de que nosotros no debemos de proceder en nuestra vida con murmuración o con contienda, sino que debemos de quitar esas cosas de nuestra vida, tenemos que aislarlas, eliminarlas, sacarlas por completo, erradicarlas. Y mencionamos la semana pasada qué importante era cambiar nuestra forma de pensar, era derribar esos argumentos, era quitar el hecho de la queja, la contienda o la pelea contra otros hermanos, con conflictos, tratando de agradarnos a nosotros mismos. Ahora, el propósito de eso es que nosotros, ahora sí, seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cada vez que nosotros terminamos la reunión de la iglesia, eh, este es nuestro versículo, terminamos poniéndonos todos de pie y repetimos todos en la iglesia este versículo, juntos, unánimes, recordando para qué venimos, ¿no? Y después, terminando de decir la cita, decimos cuál es nuestra misión y decimos, venimos para conocerle y salimos para darle a conocer. Hablando de lo que hemos buscado nosotros como iglesia. Y creo que cada iglesia, como la iglesia en Filipos, cada iglesia tiene que ser ese luminar en el mundo. Ahora haremos un estudio más completo acerca de esto que está mencionando el apóstol Pablo. Ahora, el propósito que Pablo tiene con los hermanos en Filipos era que ellos brillen en su sociedad como una estrella en medio de la noche. Ese era el propósito que el apóstol Pablo estaba indicándoles a los hermanos en Filipos a través de este versículo. Es lo que quiere transmitir, siendo los hermanos, ustedes deben de brillar en esa sociedad donde ustedes viven, donde ustedes comparten cada día y tienen que hacerlo y hace una comparativa como una estrella en medio de la noche. Ahora, este estudio lo dividimos en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las características de un hijo de Dios. Eso es lo que el mismo texto nos indica.
las características de un verdadero hijo de Dios. En segundo lugar, nos va a hablar acerca de las características de la generación en la cual está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y analizaremos qué tanto ha cambiado la generación en la cual estaba sumergida la iglesia, a la cual estaba hablando el apóstol Pablo, y la generación que tenemos nosotros hoy en día. Pero por último hablaremos del contraste del creyente en medio del mundo, el contraste de la iglesia en medio de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces vamos ahora sí, y dice el texto, comienza diciendo para, y dijimos que se marca un propósito, para que seáis irreprensibles. Ahora la palabra irreprensibles es la palabra griega amentos. Esta palabra es una palabra que significa irreprochable, perfecto, excelente, alguien intachable, alguien a quien no se le puede reprochar absolutamente nada, alguien que dijéramos no tiene de dónde ser agarrado. No sé si tienen alguna frase, no recuerdo exactamente en Argentina, pero por ejemplo en México decimos alguien que no tiene cola que le pisen, o la idea es que no tiene algo en lo cual le van a sacar. Ahora, por ejemplo, nosotros ahora en este momento en México, el día 6 de julio, 6 de junio, perdón, se van a realizar las votaciones más grandes en toda la historia del país, porque se van a elegir a diputados locales, diputados federales, se va a elegir parte del Congreso, se van a elegir presidentes municipales, se van a elegir gobernadores. Entonces, hay una gran cantidad de personas que serán elegidas. Y saben, una de las cosas que está pasando hoy en día es que a muchos le están sacando los trapos sucios, ¿no? Están mostrando que no son irreprensibles para desacreditar todo lo que está haciendo su campaña. Esa es la idea que está diciendo acá, que seamos irreprensibles. O sea, que nadie tenga nada que decirme, nada que reprochar acerca de mí. Y la palabra perfección no habla exactamente acerca de impecabilidad, pero más bien está hablando acerca de alguien que ha sido completo o maduro, esa es la idea, alguien que busca la excelencia en lo que hace, no tanto que busca no equivocarse o no fallar en nada, sino busca ser excelente en cada una de las cosas que hace, que busca el 100 siempre, ¿no? Que estudia para sacar 100, que trabaja para ganar el premio, ¿no? Que entrena para ganar la carrera. Esa es la idea de lo que está haciendo, hablando acá de ser irreprensible, dice también alguien intachable, o sea que no está marcado o tachado. Ahora hay algunos textos que nos van a ayudar a entender mejor este concepto. Quisiera invitarlos a Lucas en el capítulo 1, dice el versículo 5 y versículo 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. La palabra aquí también es la palabra amentos. Dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué interesante ver aquí a este matrimonio. Ahora, el ser irreprensible, a veces alguno podría llegar a pensar y decir, no, lo que pasa es que solamente los solteros pueden llegar a ser irreprensibles. Porque una vez que nosotros nos casamos, surgen todos los conflictos, las diferencias. Ahora, no estamos desanimando a los que son solteros, ¿no? Pero estamos hablando de la realidad. El matrimonio es el laboratorio de Dios donde Él va a perfeccionar la vida de cada uno de nosotros. Es esa parte donde Él va a ocupar la adversidad y las dificultades para que saquemos lo que nos impide ser más semejantes a Cristo. Qué hermoso es ver cómo el Señor en Efesios en el capítulo 5 nos da la tarea a nosotros como esposos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y habla acerca de ese amor sacrificial, pero también habla de ese amor que se distingue por proveer y por proteger. Pero a veces el egoísmo en medio del matrimonio es lo que crea tanta tensión
y lo que crea tantos conflictos es el vivir para nuestros propios deseos. El cada uno vivir para sí mismo lleva a una serie de situaciones como esta. Ahora aquí la idea, vemos a un matrimonio que dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios. Esto me habla acerca de que ambos tenían una comunicación, no solamente con Dios, sino tenían una comunicación entre ellos, donde ambos se edificaban el uno al otro y ambos se ayudaban a cada día a sacar. Ahora esta tiene que ser nuestra meta, aún como matrimonio, ¿no es así? Ayudarnos en amor, en paciencia, en humildad, el uno al otro para que podamos ser justos delante de Dios. Pero también dice así, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí el autor? ¿Qué es lo que nos está explicando Lucas en ese texto? Bueno, está diciendo que ser irreprensible es estar completo en el Señor, es entregarse por completo a Dios o a una tarea específica. Esa es la idea de ser alguien irreprensible, alguien que no necesita de otra cosa, sino que en Dios puede encontrar una vida totalmente completa y que por lo tanto ha reservado su propia vida para entregarla totalmente al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar constantemente en nuestra vida. Una vida que no está completamente entregada al Señor jamás podrá ser irreprensible. Si nosotros en la vida estamos compartiendo nuestro gusto por el mundo, por el pecado, por aquellas cosas que pueden llamarnos la atención, entonces no podremos nunca tener una vida irreprensible. Presentaremos tal vez una imagen irreprensible, pero recuerden que en algún momento de nuestra vida el pecado saldrá a la luz. Hace unos meses atrás, es triste hablar de esto, pero es una realidad, ¿no? Veíamos el año pasado el fallecimiento de un gran apologeta de nuestros tiempos, un defensor de la fe, Rabí Zacarías, ¿no? Y era un hombre que escribió muchos libros. Tengo varios libros de él acá que hablan acerca de la defensa de lo que es la vida cristiana, lo que es la fe, cómo nosotros presentar esa defensa con mansedumbre. Un hombre que parecía ser irreprochable, un hombre que a simple vista podría manifestar algo diferente. Sin embargo, a un año de su muerte se destapa una situación tan terrible de abuso, de inmoralidad. Y qué triste, ¿no? Porque todo algún día va a salir a la luz. Pero nosotros no tenemos que ser irreprensibles a la vista de los hombres, sino tenemos que ser irreprensibles a la vista de Dios. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver que el versículo continúa diciendo irreprensibles y sencillos. Esta palabra sencillos es la palabra griega akeraos o akerios. Y hay dos sentidos en los cuales podemos interpretar esta palabra. Se puede interpretar de manera literal, pero también se puede interpretar de manera figurativa. O sea, tiene dos usos. Pero en el aspecto literal, lo que está diciendo aquí es algo que no está mezclado. O sea, que no tiene otros elementos, sino que maneja una sencillez. ¿Sí? Está hablando del carácter, por ejemplo, que distingue al argentino, sencillito, ¿no? ¿No es así? Bueno, no tanto, no tanto. Está hablando acerca de ser alguien que no está mezclado. Aquí la palabra se está colocando en un uso literal, no está hablando en sentido figurado, pero si habláramos en sentido figurado, dijéramos que sería algo que no tiene mancha y obviamente no ha recibido algo que lo manche, esa es la idea, ¿no? ¿Cuántos tal vez a veces se ponen esa ropa tan linda que están estrenando o que se lo ponen por primera vez para el cumpleaños o se lo regalan y van a una comida y de repente no se dieron cuenta y les saltó algo y manchó la blusa, ¿sí? Perdió su sencillez porque ahora se mezcló con algo más. Esa es la idea en el sentido figurado. Pero la idea acá está hablando, dijimos, de una forma literal y está diciendo que no tiene ni mezcla con nada,
sino que mantiene su sencillez y la idea es su pureza. Si hablamos en otro aspecto, es algo que es inocente, que no ha recibido maldad, que es inofensivo, ¿sí? Que no hay ofensa en él, no se ha mezclado eso en su vida, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es lo que el Señor quiere lograr en nuestra vida y lo que el apóstol Pablo estaba desafiando a los hermanos en Filipos, que sean sencillos, que no permitan que el pecado se mezcle con su vida, sino que mantengan esa característica sencilla, que no maquillen su vida, sino que se presenten de una manera sencilla, ¿verdad? Natural. Ahora hay algunos textos en los cuales encontramos también esta palabra y nos va a ayudar a tener un panorama también más amplio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, en el versículo 16 dice, aquí el escritor Mateo dice, he aquí en el relato acerca de Jesús, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí el Señor Jesucristo utiliza a la paloma como un ejemplo de sencillez. Ahora, una paloma no se complica la vida, ¿cierto? Una paloma eh, duerme donde puede, ¿no? Incluso para muchas personas las palomas son un conflicto, ¿verdad? Generalmente cuando hay algún galpón o en una casa, porque las palomas van y se instalan donde sea. La paloma es sencilla, no tiene ningún problema, no se complica la vida. Come donde sea, o sea, no tiene ningún problema. Y aquí el Señor está diciendo, ustedes tienen que ser sencillos como palomas, ¿verdad? Y vamos a ver que hay otro versículo que el apóstol Pablo habla acerca también de cómo debe ser nuestro proceder con sencillez. Vamos a Romanos en el capítulo 16 y en el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra aquí que utiliza para hablar ingenuos es esta misma palabra griega, akeríos. Y es interesante porque aquí se traduce como ingenuo para el mal. O sea, que no es inofensivo o es inocente para las cosas malas. Eso es lo que está diciendo ahora aquí el apóstol Pablo. Dice, quiero que sean sabios para el bien, pero que sean sencillos para lo malo. O sea, no se dejen contaminar, no dejen que lo malo llegue a su vida, que lo malo se mezcle con la pureza, con la inocencia de sus vidas. Entonces, tal vez ustedes me digan, bueno, pero es que yo ya he permitido muchas cosas impuras en mi vida. Bueno, es necesario sacar esas cosas impuras de nuestra vida para mantener una vida en sencillez. La idea entonces de ser sencillos es sin mezclarse, sabiendo, ¿verdad?, que somos, eh, y sabiendo lo que somos y a quién pertenecemos. Ahora, nosotros no podemos mezclarnos con el mundo, ¿sí? Una persona sencilla sabe lo que es, ¿sí? ¿Qué es delante de Dios? Sabe que es pecador, ¿sí? Sabe que tiene debilidades, pero sin embargo también sabe a quién le pertenece, que ha sido comprado por un precio, ha sido redimido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que se ha pagado un precio especial y que ahora se ha convertido en un hijo de Dios, adoptado, que ha recibido también la misma promesa de la herencia y todas las riquezas de la gracia que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo entiendo quién soy y a quién le pertenezco, puedo manifestar un carácter sencillo en mi vida y decidir no mezclarme con lo que el mundo quiere que yo acepte como una norma para mi vida. Eh, Continúa el texto hablando y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y después dice, hijos de Dios sin mancha. Aquí utiliza una palabra muy interesante y para hijo y la palabra tecnon. Esa palabra tecnon se utiliza
como más bien haciendo referencia a un hijo pequeño, a un niño, esa es la idea. Porque también hay otras palabras en el griego que se utilizan para hijo, pero específicamente esta palabra griega es la palabra teknon. Ahora, esto nos habla acerca de que solamente los hijos de Dios pueden desarrollar estas características de irreprensibles y de sencillos. Ahora también dice hijos de Dios sin mancha. Interesante esta palabra sin mancha, que esta palabra quiere decir también, tiene la misma raíz que irreprensible y también se traduce como irreprensible en otros textos. Ahora, en la palabra anterior es la palabra amentos, en irreprensible, pero en sin mancha es la palabra amometos. Y esta palabra también habla acerca de algo intachable, algo que no tiene falla. Entonces, pero aquí hay una diferencia. La palabra anterior, que es para que seáis irreprensibles, estaba hablando acerca de ser. Entonces, está hablando irreprensible como un verbo. Está hablando de una acción, que mis acciones sean irreprensibles. Pero la diferencia con la palabra sin mancha es un sustantivo. Y esto habla acerca de un nombre. Un sustantivo es el nombre de una persona, de una ciudad, de una cosa, ¿sí? Ahora, la diferencia acá es que lo otro tiene que ver con mi andar diario, pero esto tiene que ver con mi carácter. Y esto es interesantísimo porque está diciendo que nosotros debemos, de alguna manera, de ser hijos de Dios sin mancha. Un hijo de Dios en su carácter tiene que distinguirse por ser alguien que no está mezclado, que es irreprochable, que es alguien que no tiene de dónde ser tomado. Vamos a ver un texto que utiliza la misma palabra, aunque la traduce de diferente manera. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, pensando que pronto nosotros nos encontraremos con el Señor, que iremos a su presencia, ya sea que Él nos venga a buscar o que Él escuchemos el sonido de la trompeta, ¿verdad? Y entonces seamos levantados para encontrarnos con el Señor en las nubes, ¿verdad? Pero dice que pensando en esto, debemos de estar, dice, esperando la pronta venida del Señor, pero por eso debemos procurar nosotros con diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con hacer las cosas en la manera que Dios me pide que las haga, en el tiempo que Dios me pide que lo haga, pero también con la excelencia que Dios me pide que lo haga. Eso es ser diligente. Ahora, procurando con diligencia, dice, ser hallados por Él, aquí vuelve a repetir esto, sin mancha. Que Él nos encuentre en una calidad de vida, no de acción, sino en una calidad de vida, en un nombre que nos distingue, alguien sin mancha, alguien irreprensible. ¿Sí? Aquí lo menciona, lo aclara o lo hace más evidente Pedro, dice, sin mancha e irreprensible en su persona, pero también dice en sus actos, y después termina diciendo en paz. Pero continúa el texto y dice, ahí terminamos en esta sección, acerca de las características de un hijo de Dios, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de un hijo de Dios? Que sea irreprensible en sus actos. Dice que también sencillo, o sea, no mezclándose con lo que el mundo le ofrece. Y también dice un hijo de Dios sin mancha en su carácter, no solo en sus acciones. Obviamente nuestro carácter determinará mis acciones. No es por lo que los demás vean de mí, sino lo que realmente yo soy cuando estoy solo. Ahora aquí la pregunta que viene a nuestra mente es si estos hermanos en Filipos estaban siendo desafiados a ser personas irreprensibles y sencillas, hijos de Dios sin mancha, ¿por qué nosotros no podemos como iglesia ahí
en Rosario de la Frontera, ¿por qué nosotros no podemos como iglesia aquí en Torreón, México, o en Buenos Aires, o en Asunción, Paraguay, o en Chile, en Santiago, por qué no podemos ser irreprensibles y sencillos? Esa es una pregunta que cada uno creo que tenemos que respondernos a nosotros mismos. Ahora, acá la idea es que, porque tal vez no hemos renunciado a lo que vimos la semana pasada, seguimos siendo contenciosos y viviendo para nosotros. Seguimos tal vez quejándonos de lo que sucede alrededor de nuestra vida. Y entonces por eso no podemos, no estamos ocupados en crecer en nuestra santificación, en ser más parecidos a Jesús. Ahora, ahora vamos a ver las características de la generación que está describiendo ahí Pablo. Y vamos a comenzar, dice, en medio de una generación. Aquí la idea de generación es la palabra que tiene que ver con contemporáneo. Aquellos que viven en ese mismo tiempo, esa es la idea, sus contemporáneos. Recordemos cuál era el contexto. Recordemos que Pablo en Hechos capítulo 16 había llegado aquí a Filipos, y en Filipos él estaba predicando y compartiendo, y recordamos que no había una sinagoga, o sea, no había una influencia del judaísmo tan fuerte. Dijimos que para ver una sinagoga tenían que haber por lo menos 10 familias donde tuvieran un varón que fuera el líder de la casa para poder establecer la sinagoga. Entonces no había tantos, por lo cual los que tenían conocimiento de Dios salían al río y escuchaban ahí la palabra y compartían y oraban juntos. Recordamos que ahí Pablo había estado predicando y una mujer endemoniada, ¿se acuerdan? Iba detrás de él gritando acerca que ellos eran enviados del Señor. Y Pablo se voltea y reprende al espíritu y esa mujer es liberada, pero entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque aquellos que eran amos de esa mujer ahora habían perdido la forma de tener sus ingresos porque ella adivinaba a las personas. Ahora, esas eran las características de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Ahora vamos a ver más específicamente a qué se refiere. Dice una generación, en medio de una generación. La palabra aquí en medio significa literal, está dentro de esa generación, en, no es sobre, no es debajo, sino es en medio de esa generación. Ahora, esto nos sugiere que nosotros no podemos renunciar al medio en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Por lo tanto, tampoco los hermanos en Filipos podían salirse, bailarse, irse a una montaña a vivir solos. No, decía, ustedes viven aquí y tendrán que seguir viviendo ahí, pero es en medio de esa generación donde ustedes van a desarrollarse. Ahora, ¿cuáles son las características? Dice maligna. La palabra maligna es la palabra griega escolios. Ahora, esta es una palabra interesante porque habla acerca de algo que es torcido. De aquí es de donde se deriva el nombre de esa enfermedad que es la escoliosis múltiple. ¿Sí? ¿Qué sucede con una persona que tiene escoliosis? Su columna se va torciendo, ¿cierto? Eh, Aquí la idea es que estas personas, que esta generación es maligna, es una generación torcida en sus pensamientos, una generación que ha torcido sus deseos, una generación que ha torcido su corazón. Vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento que en la Septuaginta se traduce como la palabra escolios. Lo encontramos en Proverbios capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así, está hablando de los hombres malos, ¿no? Y dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas. Aquí es la palabra escolios. Y torcidos, otra vez escolios, sus caminos. Y entonces vemos aquí que la generación en la cual estaban los hermanos en Filipos era una generación que estaba torcida, que había perversidades en su vicio, dice, sus pensamientos estaban totalmente torcidos. Recordemos que Filipos, como la mayoría de las ciudades romanas donde hubo influencia griega,
había una depravación sexual terrible, así igual que en Éfeso, donde adoraban a la diosa Diana, ¿se acuerdan? Y que para adorarle, para rendirle culto, tenían 1000 sacerdotisas que se prostituían fuera del templo. Y esto es lo mismo que sucedía en estas ciudades romanas que tenían esa influencia griega. La gente vivía en medio de una depravación sexual. En este tiempo, el imperio romano se caracterizaba por esto, por el tema de la depravación sexual, por el deseo y el hambre de poder, no importaba sobre quién tuvieran que pasar. Ahora ya vimos también cómo la influencia satánica estaba presente en esta ciudad, en esta generación, y aún personas estaban torciendo la verdad de Dios. Más adelante vamos a ver cómo había personas que estaban viviendo bajo sus propios intereses y sus deseos y estaban torciendo el propósito de Dios para llamar la atención a sí mismo. Por eso vemos en el capítulo 4 cómo estas dos hermanas estaban en conflicto y se pedía que hicieran algo con ellas y hablaran con ellas y las animaran y las exhortaran. Pero también vemos que esto no es algo nuevo. O no es algo que se quedó en la historia, sino que también hoy en día también vivimos en medio de una sociedad que está totalmente torcida, que está tiene una mente retorcida, ¿no es así? Que hoy está torciendo la verdad de Dios. Ahí hace unos meses atrás, recuerdo que Perla nos compartía en el grupo de excompañeros ahí algunas escenas de algo que ustedes hicieron como iglesia o en el colegio con las chicas, algo sobre el tema del aborto, ¿no? Hoy qué tremendo a nivel mundial esto está haciendo, torciéndonos la mente y la verdad de Dios con relación a lo que es la vida. Hoy como el sistema en el cual nosotros vivimos, los gobiernos que nos están dominando, controlando, cómo han torcido la verdad de Dios en cuanto al tema del género, en cuanto a decidir cómo me siento hoy. Pero eso no es una cuestión de lo que yo decido, sino cómo yo estoy. Ahora, vivimos en una generación que está torcida, que es maligna. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Tiene la mente retorcida, se ha desviado, ha querido tomar atajos, ¿no? Hoy la iglesia, hoy en día la iglesia quiere tomar atajos para llegar a la gente perdida, pero sin hablarles del pecado y del evangelio. Pero para eso no hay atajos, hay que hablar el evangelio de una forma clara y abierta. Queremos suavizarlo, queremos decir, bueno, miren, aquí hay iglesias que dicen, bienvenidos todos, ¿okay? No importa cuál sea tu pecado, eres bienvenido. Y aquí yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, tenemos que cuidar de no torcer la verdad de Dios. Aquí la idea no es decir, bienvenido, no importa cuál sea tu pecado, sino bienvenido a pesar de tu pecado. Porque Dios te quiere tomar como estás y transformar tu vida para cada día irte haciendo a la semejanza de Cristo. Pero si yo le digo, bienvenido con tu pecado, Dios ama al pecador, ven, acércate a Dios, y no importa cuál sea tu pecado, le estoy diciendo, ven y continúa viviendo en tu pecado, y sigue viviendo como tú quieres. Nunca experimentes esa transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Es como aún la iglesia ha ido permitiendo que la malignidad entre y vaya torciendo la verdad de Dios. Pero también dice que la generación en la que ellos vivían era una generación perversa. Y esta es una palabra interesante, es la palabra diastrefo. Y esta palabra eh, es muy interesante porque no solamente nos da la idea de algo que está pervertido, sino aquí la conjugación del verbo es pervertir, o sea que esta generación no solamente está pervertida, sino también ahora se está dedicando a pervertir a todos los demás. Lucas en Hechos 20 nos relata algo que sucede con la iglesia primitiva. Dice el versículo 29, Hechos 20, 29, después de que Pablo presenta la defensa de su ministerio y que nos habla acerca de que
él va a terminar la carrera y nos describe la generación en medio de la cual están y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es la misma palabra que se utiliza aquí en Filipenses, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabes? El propósito del mundo es meterse en la iglesia, cuando el propósito de la iglesia tendría que ser ganar al mundo, ¿verdad? Y transformar al mundo. El propósito del mundo es ganar a la iglesia, meterse en la iglesia y trastornar a la iglesia. Nosotros debemos, hermanos, de no permitir y ser cuidadosos que el mundo no entre. Ahora, no solamente entra de una forma escandalosa, el mundo va a entrar muchas veces aún de una forma tan sutil que, como describe aquí en el versículo 29, como un lobo rapaz, ¿no? Una buena persona que tiene buenas ideas, tal vez ideas innovadoras, tal vez ideas agradables, pero sin la palabra de Dios. Dice, y esto no importa si el rebaño es bueno, si la iglesia es buena. Dice, no perdonarán al rebaño. Dice, y vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. No solamente recibirán perversión, sino también pervertirán a otros, torcerán la palabra, contaminarán a la iglesia. Ahora la idea aquí es que no solo habían recibido perversión, sino que ahora también estaban pervirtiendo a otros. Ahora basta dar un vistazo a lo que pasa en todos lados, ¿no? En todo el mundo para ver la generación perversa en la cual nosotros estamos viviendo. Una generación que constantemente está desafiando a otros, ¿no? Colocando retos a través de las redes sociales, ¿no? A través de diferentes cosas, a una influencia directa, aún dentro de la misma iglesia. Ahora, dice, esta es una generación maligna, perversa, son las características, pero ahora viene el contraste que como iglesia nosotros debemos de marcar. Dice, ahora, esta generación en la que ustedes viven, hermanos de Filipos, es una generación maligna y perversa, pero en medio de la cual, nuevamente vuelve a hablar, exactamente en medio, no saliéndote, no a un lado, sino metido en medio de esa generación, dice, ustedes resplandecen. Y vamos a ver el contraste que debe marcar el creyente en medio de la generación en la que vive, por lo menos ahí en Filipos. Dice, la palabra resplandecéis es la palabra griega phainos. Y la palabra significa manifestarse o brillar. ¿Sí? Manifestarse o brillar. O sea que es algo que se ha visto, algo que brilla. Y esto tiene que ver con lo que resplandece la luz. Yo no sé cuántos de ustedes tengan cerca de su cama el apagador de la luz, ¿no? Y cuando es de noche, ustedes tienen la luz apagada y ¿quién domina ahí? Pues la oscuridad, ¿no? Pero cuando ustedes encienden el interruptor, ¿qué brilla? Brilla el foco, ¿no? Ahora da luz la bombilla de luz, ¡fum! La lámpara. Ahí resplandece, ¿sí? Toda la energía que llega ahí, que se une por un filamento, o ahora se une en ese LED y hace contacto y entonces producen esa luz. Esa es la idea de manifestar una luz, manifestar una energía que no es visible. Ahora, alguien lo hizo así. Vamos a ver Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 y 8. Hablando acerca de Juan el Bautista, dice así, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, Juan, no importa que no haya sido la luz es Cristo, ¿no es así? Pero él igual brilló
preparando el camino para Cristo, preparando a las personas para que conozcan acerca de Él. Dice Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo menciona, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, la idea es que la luz se manifiesta en nosotros por medio de Cristo y se manifiesta también por medio de nosotros en nuestras buenas obras. Esa es la forma en la cual tú y yo vamos a brillar. Cuando dejemos que Jesús cada día sea manifestado más en tu vida y en mi vida, esa luz brillará. Nosotros no tenemos luz propia. Nuestra luz es Cristo, pero Él nos ha hecho la luz del mundo porque Él quiere brillar a través nuestro. Hace unos años atrás me invitaron a predicar a una iglesia, ¿no? Y una de las cosas que me dijeron es, hace mucho tiempo que no escuchaba un mensaje tan bíblico. Y ya más o menos te imaginarás cómo sería el lugar donde estuve predicando, donde era muy interesante porque era todo oscuro. Estaba todo oscuro el salón. Solamente había un par de luces, pero a mí me llamó algo mucho la atención y lo utilicé como ilustración en esa noche. Esa noche yo di un mensaje que se llama no le pidas al manzano que dé peras. O sea, no pidas que el creyente dé un fruto que no sea el que está en su vida. No le pidas a una persona. Entonces, tiene que determinar si realmente eres hijo de Dios para tener el fruto que Dios espera de ti, ¿no? Pero tenían una lámpara de piso muy interesante. Cuando yo me asomé, la luz que estaba dentro de la lámpara era una luz muy potente. Sin embargo, tenía una pantalla que era una pantalla de piedra, de mármol, que opacaba totalmente esa luz y no la dejaba brillar, sino lo que hacía era que manifestaba las características de ese mármol. Realmente el propósito era opacar la luz para resaltar las características del mármol. Sabes, hoy en día hay muchas personas, muchos creyentes que piensan que la vida cristiana es para resaltar sus propias cualidades y características y no reflejar la luz de Cristo, que impiden que Cristo sea manifestado y que brille a través de sus vidas, poniéndose ellos en primer lugar y no dejando que la luz de Cristo brille y se manifieste, sino opacando para resaltar sus propias capacidades, su carisma, sus talentos, sus dones, su dinero, ¿no? Su belleza, su alegría, su amabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la manifestación de la luz es a través de Cristo en nuestra vida, por medio de Cristo. Y se manifiesta también por medio de nosotros, dice Jesús, a través de nuestras buenas obras. Vamos a seguir y dice ahí, para que resplandezcáis como luminares, como luminares. La palabra luminar es la palabra foster. La palabra luz en el griego es la palabra fos o fotos también. Pero en este texto está hablando aquí un luminar y habla de un foster. Y el foster es a lo que se le llama o se le da el nombre de estrella, ¿verdad? Un brillo, un resplandor. Ahora, el creyente, ¿verdad? Tiene que brillar como una estrella en medio de este mundo, pero no por su talento, no por su capacidad, no como una estrella de Hollywood, ¿no? Sino como una estrella que va a reflejar la luz de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Hermano, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo brillar como una estrella? ¿Cómo voy a resplandecer como una estrella? Aquí la palabra es interesante porque dice cómo, y ese cómo es un comparativo, ¿sí? ¿Se acuerdan en Proverbios? Utiliza muchos comparativos. La poesía hebrea se caracteriza por las comparaciones. Ahora aquí Pablo está comparando al creyente con una estrella. Ahora te voy a dar un texto que nos va a ayudar a entender mejor cómo nosotros hoy en día podemos manifestar la luz y resplandecer como una estrella
en medio de este mundo maligno y perverso. Fíjate, te invito a que vayamos a Daniel capítulo 2 y versículo 3. Daniel 2, 3. Dice el texto así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquí en primer lugar va a hablar acerca de qué es lo que me va a hacer brillar a mí como una estrella en el firmamento. Ser un entendido. Para que yo pueda entender las cosas de Dios, tengo que tener un espíritu en mi vida, tengo que tener una actitud y una disposición a aprender acerca de Dios. Cuando yo voy aprendiendo más acerca de Dios y conociendo más a Dios, mi vida va a empezar a brillar. ¿Recuerdas a Moisés cuando él se presentó delante de Dios en el monte? Cuando él estaba ahí en la presencia de Dios, dice que después que él bajó, su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. Una persona que pasa tiempo con Dios, que pasa tiempo conociendo a Dios, pronto va a ir manifestando la luz de Dios a través de su vida. Pronto va a ir brillando. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con las cosas que son de este mundo y de las tinieblas, aún nuestra cara comienza a manifestar oscuridad. Cuando gastamos tiempo en el pecado, nuestro rostro va a manifestar pecado, ¿sí? Va a manifestar amargura, rencor, resentimiento, perversión, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos conociendo a Dios, sabiendo lo que Él es, pasando tiempo con Él, nuestro rostro irá brillando, ¿no es así? Nuestra vida comenzará a brillar. Pero después dice la siguiente parte del versículo: y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, no solamente yo tengo que tener la disposición a aprender de Dios y conocer a Dios, sino también tengo que tener la disponibilidad de enseñarle a otros. Y esa es la esencia de la iglesia cristiana. Esa es la esencia de la iglesia de Dios, que aprende, pero también enseña, que disipula, se involucra. Toda la iglesia se involucra en la formación de un nuevo creyente, en llevarlo a la madurez, a que sea Cristo formado también en su vida. Ahora, cuando yo hago esto, brillo. Cuando hago esto, resplandezco. Soy como una estrella, como menciona Daniel acá. Vuelvo a repetir el texto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero dice ahí, para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Y aquí la idea es en el universo, ¿sí? Continúa el texto mencionando algo interesante. Quiero llevarte a Isaías capítulo 60, versículo 1, y voy a mencionar varios versículos de ese capítulo, así que puedes seguirme con tu vista o ir escuchando los textos. Isaías 60, en el 1 dice, está hablando Dios al pueblo de Israel y le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. O sea, está hablando de él mismo, que vino hacia el pueblo y que se tenía que levantar y resplandecer. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora está hablando del Mesías, ¿no es así? Y está hablando que cuando Jesús viniera, ellos se tenían que levantar y resplandecer, porque la luz había venido. Jesús es la gloria de Dios, es la manifestación de Dios en forma visible. Versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, quiero trasladarme pensando en que aquí el pueblo de Israel sería quien debía de brillar, que tenía que resplandecer cuando viera al Mesías que había llegado. Pero el pueblo de Israel no lo hizo. Y ya vimos que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Incluso ellos mismos le crucificaron, ¿no es así? Pero vamos a ver cómo ahora esta responsabilidad es trasladada a la iglesia.
Ahí mismo, en el libro que estamos estudiando, Filipenses capítulo 4, el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de en mi tribulación. Dijimos que el propósito de Pablo al escribir esta carta era agradecer a los hermanos de Filipos la ofrenda que habían mandado a través de Epafras, pero aprovecha a dar algunas instrucciones que ya estamos estudiando ahora. Pero este era el propósito, que la iglesia había sido partícipe con el apóstol Pablo en medio de su tribulación a través de sustentarle y de enviarle una ofrenda. Pero tenía el propósito de que la obra de Dios se engrandeciera y llegara a más lugares y a más personas. Versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, esta era la transmisión de esa responsabilidad que ahora la iglesia tiene de apoyar la obra de Dios, de brillar en el medio de este mundo. Y hay personas que tal vez han sido llamadas a ir a predicar la palabra, a ir a predicar el evangelio como era Pablo en ese momento, pero hay otras que han sido llamadas a apoyar y sustentar las necesidades de aquel que está llevando el evangelio a otras personas. Así que como iglesia, no importa el tamaño de la iglesia y no importa los recursos que nosotros tengamos, necesitamos ser parte, involucrarnos en la necesidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios nos ha desafiado no solamente a ir, también nos ha desafiado a orar, pero también Dios nos ha desafiado a ofrendar. Somos desafiados a orar, a ofrendar, pero también a ir a los lugares donde no hay el evangelio. Hay personas, hay un compañero un ex compañero también de Perla, de Marcelino, David Bográn. Él está pastoreando una iglesia en Charlotte, en Carolina del Norte. Y ellos tienen un proyecto ahora de llevar a África del Norte el evangelio para ir a una ciudad donde ellos van a comenzar el testimonio para llevar el evangelio. Y, y él me ha invitado a que seamos parte. Y hoy yo los invito a ustedes a ser parte, a través de la oración, pero también a través de lo poco que podamos ofrendar. Es importante, ahora no estoy pidiendo, sino estamos hablando, como dice Pablo acá, de fruto que abunde en su cuenta. Cuando nos involucramos en la obra de Dios, también apoyando, el fruto abunda en nuestra cuenta. Esta iglesia resplandeció, brilló en medio de este mundo en oscuridad, que vive para sí mismo y su egoísmo, vive de una forma lastimera pensando en sus propias necesidades y, y nosotros como iglesia tenemos que brillar para llevarle la bendición también de parte de Dios. Ahora, yo no sé cómo es ahí en el lugar donde ustedes están viviendo, en Rosario de la Frontera, pero me imagino que es un lugar semidesértico, ¿no es así? Me imagino que las noches deben ser hermosas, porque no debe haber, no es una ciudad muy grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes tienen, Juanjo? No, acá todo es verde, acá estamos rodeados de montaña y bueno, hay un tipo como valle, ¿me entendés? Una Ok, zona muy agrícola. Habitantes andamos aproximadamente, no sé si la ciudad o el departamento, 40.000 habitantes aproximadamente. muy bien. Entonces me imagino que no hay mucha contaminación visual, ¿no? No hay mucha contaminación de luz, así que en las noches debe ser espectacular mirar las estrellas, ¿no? Sí, sí, y bueno, acá Perla me dice que tampoco Sonora, aunque ahora los vecinos han puesto música fuerte, pero, No es tanto este, como Buenos Aires pero o San no es Buenos Marcelino. Aires. Ok. Ahora, cuando ustedes salen de su casa en la noche o salen a otro lugar y ustedes miran hacia el cielo, una de las cosas que generalmente hacen es admirar no la oscuridad, ¿cierto? Sino admirar las estrellas, ¿no? Cómo brillan.
Yo cuando salgo acá ya hay mucha contaminación visual de la luz en la noche y te impide ver a las estrellas. Pero cuando salimos a algún lugar apartado de la ciudad y podemos mirar al cielo, la verdad yo no me fijo, no pongo mi atención en la oscuridad, sino más bien en el brillo de las estrellas. Yo creo que la mayoría de nosotros hacemos eso. Ahora, generalmente, dijimos, uno mira para ahí hacia el cielo ver las estrellas, pero la realidad también es esta para la iglesia. Dios mira hacia abajo y ve un mundo que está en tinieblas, pero Él desea ver luminares que están brillando. Ahora mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿Dios puede ver tu resplandor? ¿Las personas que viven alrededor tuyo pueden ver la luz de Cristo en tu vida? Dios, hermanos, no busca que brillemos por las cosas que hacemos, sino por la consistencia que nosotros tenemos. Termino con esta frase de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Dice, no brilles para que otros se vean, brilla para que a través de ti otros puedan verlo a Él. Vivimos entonces en una generación que es maligna y perversa, sumida en medio de la oscuridad del pecado, y Dios espera que tú y yo brillemos con la luz de Cristo. ¿Qué está opacando esa luz en tu vida?